Bueno, vamos a... Al final lo corté porque si no después como lo vamos a guardar se iba a ser muy largo con una parte que Ahí está. no tenía demasiado sentido, que iba a estar en blanco. Te estoy añadiendo a los que se van sumando. Creo que estamos casi todos. No somos 16. Bueno. Bueno, les voy comentando. Ahí en el aula virtual subí alguna información ayer y antes de arrancar, y ahora voy a subir otra información. Les digo de qué se trata y vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Algo les voy a comentar, que hacemos una síntesis y avanzamos hacia otros temas también. Y en el curso de la semana, yo diría a más tardar el día miércoles voy a subir el resto de la información para la clase siguiente, como para que puedan ir leyendo los que quieren avanzar con algunos de los temas. Bueno, somos 19, creo que faltan 3, ya vendrán. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, la clase anterior hablé del tema de el problema del vínculo en neurociencia, y que a mí me parece un problema importante porque plantea una de las preguntas, no sé si decir duras, en el sentido de a veces se habla de ciencias duras o radicales o fundamentales, o un tema importante de la neurociencia, que es cómo hace el cerebro para unificar la experiencia. Y a veces esto aparece, ahora lo vamos a ver si compartimos la pantalla. Voy a subir este PowerPoint, se los voy a subir cuando termine la clase. Acá, ahí se suma alguien más. Acá uno de los problemas que tenemos es cómo hace el cerebro para unificar experiencias que captura, que captaría a través de canales que podríamos decir que son paralelos. Alguien también me preguntó, me hizo unas preguntas sobre el tema del ajedrez. Si Susan Polgar no estaría pensando en paralelos. Bueno, habría que ver. Bueno, no importa. Acá el tema del paralelismo tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, se supone que el cerebro capta información a través de los órganos sensoriales. Y ahí ya tenemos 5. Más otro tipo de información como la información propioceptiva y la interoceptiva. Y bueno, y además, más allá de que si capta, opone o de dónde surgen las emociones, estaría también el componente emocional. Entonces, el problema es el siguiente. ¿Cómo hace el cerebro para que nosotros tengamos fenomenológicamente una percepción unificada de un objeto? No sé por qué cada vez que se quiere hablar de percepción visual y se invoca un objeto, el objeto es una manzana, pero bueno, vamos a seguir esa tradición. Entonces la manzana tiene por un lado, o la otra variante es la flor, que esa me hace acordar a la primavera, que ya va a llegar la primavera, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, por un lado, sigamos el de la flor. El de la flor tiene una forma, supongamos que es una rosa. La rosa tiene una forma, tiene un Nico, vos, color. perdona, compartiste un PowerPoint porque no lo estamos viendo. No, lo estoy contando. Estoy contando. Listo. Ahora después lo Listo, compartimos. simplemente te... Sí, porque estoy esperando que terminen de... Bueno. Geraldine ahí, bueno, perfecto, somos 21, creo que, parece que somos 22, bueno.
Entonces lo que decía, bueno, vemos una flor, entonces la flor tiene una forma, tiene un color, tiene un aroma, y además yo podría decir, bueno, me dispara una serie de sentimientos, de sensaciones, de la belleza de la flor, del símbolo de la flor, de si es una rosa, el hombre de la rosa, el libro de Eco, o el Principito y la rosa, o una novia mía, en serio, tengo una novia adolescente que se llamaba Rosa, es decir, bueno, puedo, Rosa, Rosa, la canción de Sandro, que también es de mi época, bueno. O sea, vamos a ir para cualquier lado. Bueno, entonces, ¿cómo esa serie de simultaneidades generan una experiencia única? Bueno, yo le subí ahí un video y hay muchos... Perdón, sí, perdón, Federico. sí. ¿Le podemos pedir a todos que anulen el micrófono? Porque si no, cada vez que se mueven o que tocan algo, hace interferencia y se escucha. Bueno, perfecto. Gracias. No, está bien, gracias, porque es algo muy práctico. Bueno, perfecto. Eh, entonces, lo que estaba diciendo es... ustedes habrán, si los que vieron alguno de los videos que yo pasé, que yo subí, y hay otros que no subí, van a ver esta idea de que el cerebro nos hace trampa o nos genera una ilusión o nos genera la ilusión de unidad, cuando en realidad es como si fuera un prestidigitador que no nos deja ver el truco. Eso lo dice un Anil filósofo. Set. ¿Cómo? No. El video de Anil Set que dice que la realidad es una alucinación controlada. Perfecto, perfecto. Muy bien. Es muy interesante lo que plantea ahí. Y bueno, pero después hay un filósofo de la ciencia muy conocido que se llama Daniel Dennett, que escribió un libro que se llama La conciencia explicada. Y bueno, él es de los que está ensañados con la idea de la conciencia, de que para él la conciencia es un fenómeno muy dudoso. Bueno, no me voy a meter en detalles de filosofía de la mente, pero después les voy a subir el video donde también muestra una serie de experiencias para poner de manifiesto cómo lo que percibimos sería como una ilusión que el cerebro lo fragúa de una determinada manera y nos lo muestra de otra, y es como un prestidigitador o como un ilusionista. Bueno, ahora, yo la vez pasada cuando hablé de ese tema, también hablé del tema de la memoria inmanente consciente, que es lo mismo pero en el tiempo. El filósofo John Searle a esto lo conceptualizó como el problema de la integración vertical, ahora vamos a ver qué es, y el problema de la integración horizontal. El problema de la integración vertical es cómo el cerebro unifica un conjunto de información proveniente de canales sensoriales diferentes. Y entonces Dennett diría, siguiendo a otro autor que era contemporáneo de él, Marvin Minsky, que creo que Claudio Bush lo conoce, Marvin Minsky escribió un libro que llamaba La sociedad de la mente, la inteligencia humana a la luz de la inteligencia artificial. Y decía que la mente es como una sociedad, eh, como el emergente complejo, como sería una sociedad, que emerge de las interacciones de unidades más simples, a lo que él le llama agentes mentales, que en sí mismos carecen de mente, esa sería la metáfora, ¿no? Bueno, entonces eso es útil para explicar lo de los procesos paralelos. Entonces es como si el cerebro tuviera un procesador que procesa lo visual, otro que procesa lo auditivo, otro que procesa lo táctil, pero además, por si todo esto fuera poco, el procesador que procesa el canal visual no es un solo procesador, y esto sí está muy investigado desde hace por lo menos 60 años, con los descubrimientos de Hubble y Weissel, creo que era, en donde lo que se demuestra es que tenemos procesadores para procesar las verticales, otros para procesar las líneas horizontales. Entonces es como
como si el cerebro fuera un sistema realizado por múltiples microprocesadores, cada uno especializado en un dominio muy específico, y lo que hace, el cerebro lo que hace cuando percibimos es ensamblar todo eso. Ahora, la película sigue con lo siguiente, que lo que vemos es, bueno, hay muchas teorías de cómo se produce el ensamblaje. Una teoría es que hay como un sincronismo temporal. Es decir, vemos todo junto porque de alguna manera nos lo pone en una misma escena, en un mismo espacio. Lo cual nos lleva al problema de pero cuál es ese espacio. Es como si dijéramos, siguiendo una metáfora, es como si fuéramos uno fuera el espectador y asistiera a una proyección. Hay un proyector que de un lado proyecta algo, en el otro proyecta otra cosa, en el otro proyecta otra cosa, pero nosotros vemos todos en una misma pantalla. Ahora, ¿cuál es esa pantalla? Desde el punto de vista neurofisiológico, ¿cuál es la pantalla? Los otros dicen, no, no hay ninguna pantalla, es que simplemente se juntan en el tiempo, pero ¿cómo es que se juntan? Bueno, eso se conoce como el problema del vínculo, del cual ahora voy a compartir pantalla, espero que se pueda ver y vamos a ver los diferentes aspectos que asume el problema. Bueno, ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces dice The Binding Problem o el problema de la integración. La pregunta es, ¿cómo hace el cerebro para generar una experiencia del mundo y de nosotros mismos completa y unificada? ¿Qué mecanismo se vale o de qué mecanismo se vale para generar, bueno, esa experiencia completa? Entonces, acá esto después yo lo voy a subir, pero ahí está la referencia de un video de YouTube que trata de en qué consiste el Binding Problem. Y entonces lo que dice, bueno, esto es, en la literatura sobre el Binding Problem aparece este problema como un problema prototípico, y bueno, está muy analizado y da lugar a mucha neurociencia de nivel de detalle. La idea sería la siguiente: nosotros percibimos un cuadrado rojo y un círculo azul. Ahora, si el cerebro procesa por un lado los colores y por otro lado las formas, ¿cómo es que el rojo lo vemos adentro del cuadrado y el azul lo vemos adentro del círculo? En esencia, esa es la pregunta que se plantea, pero es una pregunta inocente. Es decir, acá, esto es del mismo video. No, esto es de otra fuente, después aparece en el slide siguiente. Hay un misterio no resuelto en la neurociencia llamado problema vinculante. Diferentes partes del cerebro son responsables de cosas diferentes. Algunas partes trabajan en el procesamiento del color, algunas en el del sonido, etc. Pero de alguna manera todo se une como una percepción unificada o consciente, etc. Bueno, tradicionalmente se ha hablado de las zonas de asociación del cerebro. Entonces la otra tesis sería que hay algo que está por acá, hay algo que está por allá, pero después se asocia. Pero de nuevo se nos plantea el problema de dónde es la pantalla, o cuál es la naturaleza de la pantalla. Bueno, sigamos. Bueno, lo mismo, acá está la misma idea y acá se plantea el problema de si hay procesamiento paralelo. Este procesamiento paralelo implica que procesamos la realidad de manera segmentada. Y acá está lo que les decía de las verticales, las horizontales. Las líneas que componen el perímetro del cuadrado son procesadas por poblaciones neuronales diferentes. O sea, el perímetro está procesado en forma diferente de cómo se está procesado el color, pero a su vez las verticales son procesadas por poblaciones neuronales diferentes a las que procesan las horizontales. No obstante, vemos a un cuadrado rojo y no a un montón de líneas juntas o con una mancha roja adentro, etc. ¿Cómo se desarrolla el cerebro para hacernos experimentar un cuadrado rojo? Bueno, el Binding Problem no es un problema que tenga una solución aceptada, es decir, hay mucha especulación. Yo después voy a subir información, no trato de explicarlo acá porque es mucho nivel de detalle, pero más o menos son variantes de si
si la clave es la asociación espacial o si es simplemente una sincronía temporal. Esas son las dos principales. Los detalles, en todo caso, voy a subir un documento y lo explicamos con más detalle en la próxima. Ahora, si ustedes buscan este tema en la Wikipedia, por ejemplo, van a ver que clásicamente aparecen dos problemas que son los principales. A veces aparecen 4 y los otros 2 no se tratan mucho, pero yo agregué un tercero siguiendo a Searle, que no aparece como... Es decir, lo menciona Searle, pero me parece que es importante, o al menos me gustó a mí como tema importante. Bueno, los que aparecen como los dos clásicos es el problema de la segregación. Ese es el primero. Cómo los cerebros segregan, esto es lo que acabamos de decir recién, cómo los cerebros segregan elementos en patrones complejos de entrada sensorial para que se asignen a objetos discretos. En otras palabras, al mirar un cuadrado azul y un círculo amarillo, ¿qué mecanismos neuronales aseguran que el cuadrado se perciba como azul y el círculo como amarillo, no al revés? Bueno, ese es el problema de la segregación, es decir, cómo en realidad es el problema de la segregación y su posterior integración, porque se supone que el cerebro separa aspectos del objeto, el objeto tiene todas las propiedades, el cerebro los separa y después los integra. Los separa porque el cerebro, de acuerdo a esta lógica, no es un procesador unitario, gestáltico y global, no capta estructuras, sino capta detalles. Hago una referencia para los que han estudiado psicología cognitiva con algún detalle, o han tenido alguna clase, no sé si tuvieron alguna clase de memoria con Gustavo González, mi hermano, que es el director. Él en una época había trabajado mucho unas ideas, un modelo que estaba muy bien desarrollado, en un libro muy clásico y muy bueno de psicología que se llama Psicología Cognitiva, de Lindsay y Norman. Lindsay y Norman, de ahí donde desarrolla la metáfora de la biblioteca. Bueno, ese modelo se llama el modelo del pandemonium, y tiene un asociado que se llama el modelo de la pizarra. Bueno, es más, si ustedes lo googlean, busquen pandemonium y pizarra, y van a ver como unos dibujitos que son medio caricaturescos, como que son pequeños demonitos que se encargan de hacer determinadas tareas, ¿no? Pero eso en realidad va en la línea de lo que se conoce como tesis conexionistas y que dio lugar después a lo que se conocen como las tecnologías de redes neuronales. No me meto en esos temas porque no soy especialista, pero más o menos conozco. ¿Qué era lo que planteaba Lindsay y Norman con el modelo del pandemonium? Es decir, como que hubiera muchos demonios. Él lo refería didácticamente como que en la mente humana, o en el cerebro, hay demonios de las formas. Y dentro de los demonios de las formas hay subtipos, demonios de las verticales, demonios de las oblicuas, demonios de las horizontales. Bueno. Después, porque hago una digresión para el tema de la psicolingüística, ¿cómo podemos leer? No estamos hablando del lenguaje hablado, cómo podemos interpretar fonemas y cómo los segmentamos, sino cómo interpretamos el lenguaje escrito, lo que los lingüistas llaman los grafemas. Es decir, un grafema, en última instancia, es una mancha de tinta con una determinada forma. Entonces, para interpretar las letras, tienen que actuar los demonios que interpretan verticales, oblicuas, horizontales, curvas, etc. Pero una vez que está resuelto, digamos, el tema de lo que sería la morfología de la letra, después viene el demonio, empiezan a actuar demonios semánticos, que es, por ejemplo, el demonio demonios reconocedores. Esta lo reconozco como una letra T, como una letra E, bueno, y así sucesivamente, hasta que después proceso la palabra y
ahí aparecen los reconocedores semánticos. Es decir, hay reconocedores que identifican una palabra contra un concepto. Y por eso es que ni siquiera bueno, después están los demonios contextuales, que ya son demonios textuales. Bueno, es psicolingüística del texto, psicolingüística, en los niveles del texto, de la palabra, de las unidades sublingüísticas, expresado en clave neurocientífica, vamos a decirlo en esos términos. Bueno, ahora, ¿y qué papel tiene la pizarra en todo eso? Porque dice que la pizarra, fíjense qué interesante, que la pizarra es el elemento unificador, porque justamente dice, ¿cómo hacen para comunicarse? ¿Cómo hace? Porque fíjense esto que es interesante lo que plantea ahí Lindsay Norman. Supongamos que está actuando el demonio o el Marvin Minsky le llama agentes en lugar de demonios, ¿no? Otro le podría decir microprocesadores, o alguien podría decir procesos de micro nivel cerebral, constelaciones neuronales especializadas. Bueno, lo podemos llamar de cualquier manera, pero funcionalmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, supongamos que se están ahí, hay una disputa, porque a veces hay conflictos, esto lo vio claramente Marvin Minsky, a veces hay conflictos interagentes, porque un agente dice una cosa y otro dice otra. Entonces, bueno, ¿cuál es el que gana? El que grita más fuerte. El que grita más fuerte es el que tiene mayores evidencias a favor, vamos a llamarlo de esa manera. Hago un paralelismo con Marvin Minsky. Marvin Minsky dice que la sociedad, por eso se llama la sociedad de la mente, dice que a veces se rigen como las sociedades por sistemas de votación. Es decir, que hay convergencia entre agentes. Pero supongamos que hay una disputa sobre cuál es el significado de una letra. Bueno, lo que pasa es que ahí el procesador semántico, que ya tiene la hipótesis de una palabra, le cuadra que esa letra sea una A y una P porque, digamos, a lo mejor tiene en mente que la palabra es amapola y está la A medio difuminada, conflicto entre agentes, pero el agente de un nivel mayor, que es el que identifica conceptos, hace prevalecer digamos, su conocimiento. Bueno, ahora en la metáfora del pandemonium hay una pizarra, y por eso se llama el de la pizarra. Entonces la idea es que cada vez que actúa un demonio, comunica sus resultados guardándolo en una pizarra. Entonces todos los agentes que participan del proceso de alguna manera tienen la visión de la pizarra. Bueno, uno puede decir, pero acá no nos estamos pasando de antropomorfismo, y además no es que los agentes eran monopropósitos, ¿cómo hacen para interpretar la pizarra? Bueno, no me voy a meter en ese tema porque no es el propósito, pero sí lo menciono a título de lo siguiente. Hay algo muy importante para la psicología cognitiva y que tiene su contrapartida en la neurociencia y para la vida, que es el procesamiento guiado conceptualmente o guiado por los datos. Entonces, el guiado por los datos sería como inductivo o de abajo arriba. Primero identifico la forma, después identifico la letra, después identifico la palabra y después ensamblo la oración. Ese es un modelo medio irrealista, porque también está el proceso guiado conceptualmente. Tengo la hipótesis, es decir, el de abajo arriba me dio la hipótesis de que la palabra puede ser amapola, porque como el predictor de texto, hasta ahora me informaron amapo, y bueno, ya es como, no me quedan muchas posibilidades. Entonces, esa parte del proceso está guiada conceptualmente. En inteligencia artificial, yo recuerdo un texto de un autor llamado Nilsson, que hablaba en la resolución de problemas de algo parecido. Había algo que se llamaba encadenamiento hacia adelante. Bueno, Claudio, vos sabrás sobre este tema con idoneidad. Había algo que se llamaba encadenamiento hacia atrás y había algo que se llamaba encadenamiento mixto.
Si a mí me presentan un problema de laberintos, de esos que aparecen en revistas como Juegos de Mente, por supuesto, no me voy a hacer trampa a mí mismo, lo tengo que resolver desde el inicio y voy progresando hasta el final. Pero si hiciera trampa, empezaría del final y en realidad haría dos cosas. Iría con una línea del principio y con otra al final y en algún momento se van a juntar. Eso se llamaba encadenamiento mixto. Entonces, perdón, acá se acaba de ingresar alguien más. Bueno, entonces el procesamiento guiado por los datos y conceptualmente, bueno, funciona y en algún momento se cruzan. Es decir, son como dos líneas. Sería, en un sentido también podríamos decir que son paralelas, pero son dos caminos diferentes que en algún momento se cruzan. Bueno, esto tiene que ver con, va más allá del problema de la segregación, pero solo que planteé que el problema de la segregación sería la parte que correspondería al problema guiado por los datos. Ahora, antes de seguir a los otros problemas, acá lo que se plantea es que así como el cerebro lo arma y después te lo muestra como la ilusión de que hay una simultaneidad, así como lo arma, lo guarda. Entonces, cada uno de esos demonitos del Pandemonium guarda en un locus diferente. Y después, cuando recordamos, hay que rearmar todo eso que fue guardado en lugares diferentes. Bueno, eso después lo dejamos para un poco más adelante. Vamos al segundo problema, que es el problema de la combinación. Y fíjense que a medida que nos avanzamos en esta línea, problema 1, 2 y 3, vamos avanzando más de lo que podríamos decir el nivel del mecanismo al nivel del significado o del sentido. Entonces, fíjense, el problema de la combinación es este. Cómo los objetos, el fondo y las características abstractas o emocionales se combinan en una sola experiencia. Entonces acá ya no es el objeto, es decir, cómo las propiedades, digamos, elementales o atómicas del objeto se ensamblan y construyen un solo objeto, sino cómo ese objeto está en un fondo, está en un trasfondo, porque esa rosa, esa flor, está en un jardín, o está en un floredo, o bueno, está en algún lado, y además me produce una determinada emoción que habría que ver si esto, digamos, el sistema neural lo procesa por otro lado. En las teorías sobre cómo funciona lo que se llama el circuito de recompensa, que después les voy a poner algún esquema, lo vamos a repasar, pero el circuito de recompensa es como sería la operacionalización del condicionamiento operante o la explicación de cómo intervienen las memorias en el proceso decisorio, en las emociones en el proceso decisorio o cómo se procesan las emociones. Entonces, hago una digresión. A veces, cuando uno ve cómo funciona ese circuito, se llama el circuito de recompensa, que antes le llamaban el circuito de placer directamente, lo que van a ver, o lo que habrán visto, es que la amígdala, como un centro importante del cerebro límbico, algunos dicen metafóricamente que es el centinela de las emociones, y es el procesador de las emociones, o es el cerebro de las emociones, y lo que hace es determinar si la emoción es de tipo A, B o C, si es una amenaza o lo que sea, y la guarda donde la tiene que guardar. Y funciona digamos, en tándem, como una dupla. A mí me viene a la memoria algunas duplas futboleras que cuando yo era adolescente me acuerdo que había bueno, no importa, no viene al caso, pero decían que estos jugadores que se entendían muy bien eran los constructores de paredes, porque bueno, la jugada de fútbol es que si uno le pasa al otro, el otro lo habilita, eso como simula como una pared. Bueno, entonces, en el hipocampo y la amígdala actúan cooperativamente. Es como si uno se encargara más de la representación y otro de la emoción.
pero después guardan en lugares diferentes, porque la representación quizás se guarda en corteza y la emoción habría que ver dónde se guarda, esto ya lo vimos como un problema, después vamos a avanzar. Bueno, entonces, pero fíjense que vamos de un problema así muy de nivel de detalle, casi obsesivo, a algo que empieza a aparecer el significado, porque ya es una figura en la escena. Ahora vamos al tercer problema, que es el problema de la integración temporal, o yo digo, o el problema de la memoria inmanente consciente. Cómo el cerebro posibilita la integración de las diferentes conciencias a través del tiempo. Entonces, vamos a pasar de diapositiva. Bueno, esto es una referencia a un texto que escribimos con la profesora Susana Solini, que creo que también es profesora de la maestría en los temas de talleres de tesis, y escribimos un mini ensayo, o un microensayo, sobre la naturaleza del tiempo subjetivo, porque el tiempo subjetivo tiene relación con la memoria. Básicamente tiene relación con la memoria, creo que algo dijimos la vez pasada, al menos por dos motivos. Porque una de las dimensiones del tiempo subjetivo es la sensación de duración, la sensación de cuánto tiempo pasó. A la psicología le gusta, perdón, esto es una apreciación personal, a veces, me incluso, nos gusta hablar de cómo el orden subjetivo es distinto al objetivo. Entonces nos referimos a las distorsiones temporales, la sensación de que a veces pasó mucho tiempo, o sea, cronológicamente pasaron 2 horas, pero para mí el tiempo se fue volando porque estaba en una especie de flow o ensimismamiento creativo, o estaba entusiasmado por algo, o estaba, bueno, o a veces el tiempo no pasa más, que es el tiempo del aburrimiento o el de la cuarentena, no sé, que las horas parecen eternas y todo eso. Entonces se pone esto como un ejemplo de, bueno, el tiempo subjetivo va por un lado y que no, entonces la tentación es, no tiene nada que ver con el tiempo cronológico. Y bueno, y una de cal y una de arena, y más o menos. Si lo que pasaron son 10 horas, por más entusiasmo creativo que tengas, si pasaron 10 horas y estabas hiper entusiasmado creativo, y pasaron 10 minutos, versus pasaron 10 minutos, estabas aburrido, no vas a equivocarte y pensar que pasaron 10 horas cuando pasaron 10 minutos y viceversa. O sea que tenemos como una especie de, metafóricamente hablando, de timer, que ahí nosotros le llamamos timer bergsoniano, porque Bergson, el filósofo, decía que la vida es un flujo, igual que lo que diría William James, y no el tiempo que informa un reloj, por lo menos un reloj que hay como un momento discreto que la mente no contabiliza, sino que simplemente percibe duraciones. Esta sería la idea. Bueno, ahora fíjense que acá la idea es bastante sencilla. ¿De dónde nos viene la sensación de que pasó mucho tiempo? En última instancia es un hecho de memoria. Si cortáramos la memoria, no tendríamos la sensación de que pasó mucho, poquito o nada. Bueno, no me voy a meter más en el detalle de eso porque, bueno, es la tesis del libro, pero después hay otro tema que es muy importante y yo le digo sinceramente, nunca lo vi en la literatura de la psicología de la memoria, lo cual no quiere decir que no exista, que es el problema de la antigüedad de los recuerdos. Entonces, la psicología cognitiva clásica, la psicología cognitiva, cuando trata el problema de la antigüedad de los recuerdos, lo trata bajo la lógica de la categorización. Entonces decimos, en la memoria episódica, los recuerdos están catalogados en el tiempo, o sea, que están categorizados, están fechados o están datados. Esto ocurrió en tal año, en tal mes. No es que, bueno, que necesariamente te lo voy a decir con días, horas, pero más o menos esto pasó en tal año. Es como si tuviéramos, vieron que hay algunos que organizan sus carpetas bueno, no sé, de Windows, si usan Windows, en vez de por tema, por año, o por mes, o por semana, o prefieren verla que hay para todos los gustos. Bueno, entonces,
la teoría lo que dice es que digamos, la ubicación temporal de un recuerdo en la serie, en una serie, está dada porque tiene múltiples catalogaciones o además tiene simultaneidades, porque, por ejemplo, en el archivo, en esa serie temporal de mi memoria episódica, hay hechos que son contemporáneos a otros, entonces se supone que están guardados en un locus adyacente. Bueno, ahora, nada de eso invalida algo mucho más simple, que es, más allá de que yo te pueda decir el año o fue contemporáneo de qué, o lo que fuera, que pueda categorizar del recuerdo, yo tengo como una intuición de cuán lejano es ese recuerdo. Tengo como una sensación de eso pasó hace mucho, eso pasó hace poco, eso pasó hace más o menos un mes. Y en realidad, que pasó hace más o menos un mes es una mezcla de que lo ubico más o menos qué pasaba en esa época, que hice tal cosa. Hay una especie de, como, de análisis, de procesamiento cognitivo racional, pero la dimensionalidad de la antigüedad del recuerdo en realidad va por otro camino. Y acá nosotros lo que postulamos es que la memoria inmanente consciente es lo que nos da esa sensación. Voy a avanzar un poco más y después les pregunto a ver si se va entendiendo. Bueno, ahora vamos a lo que plantea John Searle. Que a mí me parece que estos de los tres tipos del problema del vínculo lo hace más simple porque él dice que hay básicamente dos. No es que dice, no hay cuatro, hay dos. Simplemente en este texto, El redescubrimiento de la mente, es un texto creo que es del año 93, no, 85. No, 85 es una referencia. A mí me parece que ese debe ser es de la década del 90 ese libro. Bueno, fíjense cómo la metáfora de que lo vertical tiene que ver con la percepción y lo horizontal tendría que ver con la memoria. Línea, el tiempo solemos pensarlo en una horizontal. Dice de lo vertical, es característico de los estados conscientes no patológicos el que se nos acaezcan como parte de una secuencia unificada. La unidad existe en al menos dos dimensiones que, continuados con las metáforas espaciales, llamaré horizontal y vertical. Bueno, ahora empieza la vertical. La memoria vertical es un asunto que tiene que ver con el darse cuenta simultáneamente de todos los diversos rasgos de cualquier estado consciente. Tenemos poca comprensión de cómo el cerebro logra esa unidad. En neurofisiología se denomina a esto el problema del vínculo. The Binding Problem, Carl lo llamó al mismo fenómeno la unidad trascendental de apercepción. O sea que esto, en realidad, de acuerdo a los tipos de binding problem, sería el problema de la segregación y el problema de la combinación, los dos, la integración vertical. Bueno, otra metáfora que yo la verdad que me gustaría conocer bien cómo es ese tema, quizás alguno lo conoce, es lo de la banda de sonido en las películas. Es decir, que por un lado está digamos, la banda óptica y por otro lado está la banda de sonido y que a veces creo que se graban por separado y después se unen. Bueno, todas son variaciones del problema de la integración vertical. El problema de la integración horizontal, que es el que yo vinculo con la memoria inmanente consciente. La unidad horizontal es la organización de las experiencias conscientes a través de tramos del tiempo, de tiempos cortos. Y a mí me parece que acá Searle se quedó corto. La memoria icónica de esta clase es esencial para la unidad de la conciencia y quizás incluso es esencial la memoria a corto plazo. Sin estos rasgos, la unidad horizontal del presente recordado y la unidad vertical de la vinculación de los elementos en una columna unificada, no podríamos dar un sentido normal a nuestras experiencias. Esto resulta ilustrado por varias formas de patología, tales como los fenómenos del cerebro partido, split brain. Esos son los experimentos de Sperry y de Gazzaniga, que los pacientes que tenían seccionado el cuerpo calloso por una determinada patología, parece que tuvieran dos mentes en una, que no se comunicaban. Y entonces los experimentos, en esos experimentos visualmente se mostraba una imagen y se preguntaba qué era, el procesador lingüístico no podía decirlo, pero sin embargo
el procesador gestáltico que procesaba la visión, bueno, si la imagen era, no sé, una imagen de picaresca, digamos, se sonreía o se sonrojaba. Entonces había una percepción, pero no había comunicación. Es decir, en algún sentido tenemos el problema de que había dos líneas paralelas que no se comunicaban. Ahí el comunicador sería el cuerpo calloso. Bueno, es un tema apasionante, las experiencias de Gazzaniga, algunos los conocerá, el libro de Gazzaniga, en donde habla de esto, después lo voy a subir ahí voy a subir un PDF al campus. Bueno, bien. Ahora, vamos a remontarnos a un pensador clásico, muy clásico, que es el filósofo Avicena. A veces hablamos del sentido común y entramos en discusiones sobre si el sentido común existe, si es una expresión de la sabiduría, eso de que es el menos común de los sentidos, que no hay que fiarse del sentido común, que la ciencia se... Bueno, ahora, en filosofía, y en Avicena, y en realidad esto viene de Aristóteles, resulta que el sentido común era otra cosa que no tiene nada que ver con esa intuición o sabiduría de la vida cotidiana. El sentido común en realidad era una expresión para referirse a lo siguiente, que los diferentes estímulos sensoriales, según Aristóteles y Avicena, iban a parar a un sentido común. El sentido común es como la pantalla esa que para Dennett sería la conciencia, que sería el lugar donde el cerebro nos engaña. Bueno, lo digo con palabras de Avicena. Entre los sentidos exteriores no existe ninguno que reúna las percepciones del color y del olor y del tacto, por lo cual se hace evidente que hay en nosotros una facultad en la cual se han reunido las aprehensiones de los cuatro sentidos y la suma de las mismas se resuelve en una forma única. Y si esto no se diese, no conocerían, por ejemplo, que la dulzura es otra cosa que la negrura, pues aquella que discierne entre dos cosas es la que conoce ambas a la vez, y ciertamente esta facultad se denomina sentido común. Entonces, el sentido común, en una versión filosófica, se refiere a que, metáfora de afluentes y confluentes, todos los afluentes van a parar a un mismo sitio. Y ahí es donde los neurocientíficos dicen que el cerebro nos hace una especie de engaña pichanga porque nos produce la sensación de unidad de lo que en un sentido sería diversidad. Bien. Perdón. Bueno. Ahora vamos a ver lo mismo, pero como me gustan los clásicos, William James, para el problema de la integración horizontal. Esto está sacado del principio de William James. Dice, cuando Pablo y Pedro despiertan en la misma cama y se dan cuenta de que han estado dormidos mentalmente, cada uno se retrotrae y hace conexión con solo uno de los dos cursos de pensamiento que se rompieron por las horas de sueño. Así, el presente de Pedro conecta instantáneamente con el pasado de Pedro y nunca por equivocación se enlaza con el de Pablo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo William James? Que nos vamos a dormir y cuando nos despertamos nos conectamos con lo que yo llamaría, de acuerdo a la tesis, la memoria inmanente consciente. Por eso hay algo que ahora lo voy a explicar. Yo hablé de la metáfora del cine. Voy a explicar algo que es el fenómeno de la extrañeza del despertar del viajero. Ahora lo voy a explicar. Bueno, pero acá en esta tesis que desarrollamos con Azzolini, tratábamos de, digamos, modelizar en el tiempo cómo serían esos eventos. Entonces acá, en la primera línea, estaría donde dice 1, 2, 3, 4 en gris, estaría la línea de los eventos percibidos. Pero abajo, por debajo de cada elemento percibido, está el evento recordado. Eso es lo que habíamos visto con la metáfora del cine. En la duración se integra la red de simultaneidades presentes con la serie de estados recordados. Entonces, yo por un lado, acá en uno, de acuerdo a lo del sentido común de Avicena, es como que integré una serie
información y ahí estaría el problema, el binding problem versión 1 y versión 2. Pero cuando paso del estado 1 al estado 2, también tengo que haber integrado en el estado 2 al estado 1 y así sucesivamente. Cuando llego al 4, de alguna manera integré toda la serie o los resúmenes. Para que exista sensación de duración, resulta necesario que la serie de los recuerdos se actualice momento a momento, amalgamándose con la experiencia consciente presente. O sea, en una palabra, para que se entienda lo que estamos queriendo decir, que el cerebro también tiene que tener ese mecanismo por el cual el último yo de Pedro antes de irse a dormir se conecta con el primer yo de Pedro cuando se despierta. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Bueno, perdón, acá tengo esto es una ocurrencia de Bertrand Russell, vamos a pasar. Hacemos un breve repaso, inclusive para los que no vinieron, los que no asistieron la semana anterior. El tema de la memoria sobre la conciencia. Bergson dice, una pura conciencia sin memoria sería paradójicamente consciente. Entonces se refiere de nuevo a este problema de que la memoria tiene que fusionarse momento a momento con la conciencia presente. Bergson dice, no hay estado del alma, por simple que sea, que no cambie a cada instante, ya que no hay conciencia sin memoria ni continuación de un estado sin la adhesión al sentimiento presente del recuerdo de los momentos pasados. Bueno, la tesis de la memoria inmanente consciente lo que sostenía que una porción de la memoria episódica se proyectaba momento a momento como en la periferia de la conciencia focal y funcionaba como una especie de trasfondo que le da sentido a la experiencia. Y voy a hacer una pequeña digresión acá. Ahora continuamos para ver el tema algunos temas de neurociencia, pero quiero hacer una digresión y volver a este slide. Acá decimos 3 versiones del binding problem, y yo digo, bueno, esto lo podemos ubicar en una cierta lógica, en donde vamos del nivel que sería el micronivel, el 1, el problema de la segregación, del nivel de detalle, de las curvas, de las rectas y de los colores, a el problema de cómo el yo de Pedro se conecta con cuando se despierta, se conecta con cuando se durmió. Bueno, entonces yo ahora les voy a preguntar cómo vamos, pero los dejo y después seguimos con lo que resta de la clase de hoy. Pero les quiero hacer este comentario, a ver si ustedes opinan, a ver qué opinan, si esto lo han visto. A mí me gusta a veces en términos de pasatiempos de escritura, jugar con una idea que yo llamo sentencias arbitrarias. Una sentencia arbitraria es lo que podríamos decir, si lo tomamos literalmente, es una falsa dicotomía. Bueno, es esto o lo otro, qué sé yo, puede ser esto o lo otro, o las dos cosas juntas o ninguna. Pero bueno, la sentencia arbitraria es como te invito a exacerbar una dicotomía. Entonces, mi sentencia arbitraria es esta, en respecto a este problema. Hay 2 clases de psicólogos. Los psicólogos que les interesan los mecanismos y los psicólogos que están preocupados por el mecanismo o por los mecanismos, y los psicólogos que están preocupados por el significado, por el sentido. Lo digo de otra manera. Hay psicólogos que están preocupados por la pregunta de, pero ¿cómo hace digamos, el inconsciente cognitivo para tomar las palabras del léxico mental, ensamblarlas en una gramática y que el emisor del lenguaje... Bueno, eso es un problema de mecanismo. ¿Cómo hace la mente para? ¿Cómo hace la mente cuando? Ahora, hay otros psicólogos que yo creo que estadísticamente me parece que son mayoría en la población general de psicólogos, que les interesa más el tema del sentido del mecanismo. Que es bueno, pero a ver, en la vida real, o si no, pero en la clínica, en mi trabajo cotidiano, ¿cómo juega esto? ¿Cuál es el significado de todo esto? Bueno, entonces yo digo, hay psicólogos que
esto ya vamos a verlo como como problema, ¿no? O completando la disyunción. Hay algunos psicólogos que están tan preocupados por el mecanismo que se olvidan del significado. Y también hay muchos psicólogos que están tan preocupados por el significado que se olvidan de pensar en los mecanismos. Bueno, uno podría decir, bueno, siguiendo a Borges o parafraseándolo, Borges decía como que a él le gustaban muchos géneros literarios, entonces dice, felizmente no nos debemos a una sola tradición, podemos aspirar a todas. A mí personalmente me parece que todos los problemas son importantes, lo del significado y lo del mecanismo. Ahora, pero fíjense que en esta lógica el problema de la segregación es más un problema de hipermecanismo. En cambio, el problema de la integración temporal sigue siendo un problema de mecanismo, pero está más cerca del significado, porque está más cerca del problema de la identidad personal. Está más cerca del problema de cómo, a pesar de que la experiencia va cambiando, nos sentimos los mismos. Entonces voy simplemente a comentar algo de esto y ahí paro y les pregunto a ver cómo vamos. Y de paso incluimos esta pregunta. ¿A quién no le pasó esto? Yo se llamo la extrañeza del despertar del viajero. Me despierto en un lugar extraño y no sé dónde estoy. Por una fracción de segundos, algo se me ha perdido. En general dura muy poco. ¿Qué pasó? Esto lo comenté la vez pasada. Lo que pasó es que no terminé de cargar el último tramo del viaje. Entonces estoy como, todavía me falta una de los parámetros de la memoria mente consciente, que es las coordenadas espacio-temporales. Estoy en un espacio que no sé cuál es, y además no sé por qué estoy ahí. ¿Qué pasó antes? Fíjense que cuando recupero ambas cosas. Porque que me vine de viaje a Córdoba, estoy en Córdoba. Y entonces, es donde ingresé, es el hotel donde ingresé ayer. Entonces, acá la propuesta en este texto, en la figura A, sensación de extrañeza. En ausencia del background o trasfondo de significado de la memoria permanente consciente, la situación se torna extraña. Ahora, un segundo después, recuperación de la conciencia normal, al cargarse la memoria permanente consciente sobre la conciencia, la sensación de extrañeza desapareció. Ahora, igual, esto tiene más significado, vamos a llamarle así, que cómo identificamos las curvas y las oblicuas y las verticales y las horizontales de una letra. Pero bueno, esto es fenomenología. Ahora, la pregunta por el mecanismo es, ¿cómo hace el cerebro para hacer esto? Acá hay un concepto análogo que lo planteó un psicólogo llamado Shore en el año 59. Le llamó, él era un investigador en hipnosis, le llamó la noción de orientación de realidad generalizada, ORG, la sigla en inglés. Bueno, y se refiere a el conjunto de coordenadas espaciotemporales que le dan, que son como el background o el significado de la experiencia. Yo lo incluí en la tesis de la memoria inmanente consciente. Bueno, esto es una referencia de Orr, no sé qué es lo que le pasó, porque no, es una referencia que está traída de otro texto, no sé cómo es la historia de esta vivencia, pero él dice, al volver en un instante, como en un relámpago, me volvió el conocimiento total de mí mismo y la realidad. Decir que me desperté o recordé, aunque quizás fuese correcto, no traduciría totalmente la experiencia. De repente se me habían hecho aparentes todos los requisitos de la realidad. Requisito de la realidad. Un momento antes mi percepción estaba desnuda de toda estructura y al siguiente era yo mismo en un vasto universo de tiempo, espacio, movimiento y deseo. Entonces, no sé qué le pasó a Shor, la verdad que no sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que, o parece, es que le pasó algo parecido a lo de el extraño despertar del viajero. Es decir, que hubo un momento en que algo que conecta a
algo que está almacenado en mi memoria y se actualiza momento a momento, se desconectó y estoy perdido. O estoy perdido el despertar del viajero. Él, más que perdido, estaba, porque él lo cuenta como una experiencia cuasi mística que parece que estaba muy buena esa experiencia. Pero más allá de si estaba buena o es extraña, lo que sí es que no es el estado ordinario de conciencia. Ahora, en el estado ordinario de conciencia hay una integración horizontal y eso es de lo que trata el problema del binding problem en la versión que agrega Searle, y yo coincido que hay que agregarla. Bueno, pregunto, ¿se va entendiendo hasta acá? Díganmelo. Sí, Federico, sí. entiendo que vos cuando hablas de la extrañeza del despertar del viajero, lo estás planteando en un viajero en el espacio. O sea, que un tipo está de viaje en Córdoba, en un hotel, y te pregunta, se despierta y se dice dónde estoy. Yo lo haría extensivo también al viajero en el tiempo. De hecho, nosotros no solamente viajamos en el espacio, sino que viajamos en el tiempo. Y a veces una persona se va a dormir la siesta, se despierta y no sabe qué día es. Con lo cual, la extrañeza del viajero es espacio-temporal, como dice Shor. No es solamente viajar en el moverse físicamente, sino también pasa cada vez que vamos a dormir que podemos despertar y no saber exactamente qué día de la semana es, o si es la mañana o la noche, especialmente ahora en cuarentena. Es muy común ese fenómeno de dormir muy profundamente, despertarse y decir, ya tengo que empezar el día, no, son las 3 de la tarde, era la siesta que estaba durmiendo. Totalmente de acuerdo. Es, en rigor, más allá de que en la anécdota es el viajero, a veces yo coincido, a veces la extrañeza la tenés cuando, inclusive cuando uno tiene un sueño muy profundo y se levanta y no sabe. Bueno, pero lo que me parece que es fundamental, y me parece interesante que lo hayas señalado, es que la extrañeza es porque hay una parte de mi memoria con la que no se terminó de cargar en la conciencia. Ese es el problema. Es decir, ¿por qué se produce la extrañeza? ¿O qué no es la extrañeza? La no extrañeza es cuando me doy cuenta, y me ubico, bueno, lo que uno diría, se ubica en espacio y en tiempo, o no se ubica en espacio y tiempo. También podemos plantear un problema, otro tipo de patologías, no sé, una conmoción cerebral o una enfermedad neurodegenerativa. Pero me parece que eso, la noción clave es cómo existe una memoria que está presente momento a momento y que entonces tiene que existir el mecanismo cerebral que la hace posible. Ese me parece que es el punto. ¿Está bien? Quizás que la conciencia pierde el control, no sé, digamos, qué pasa en el momento del sueño, quién es el que tiene el control, pero como decís, en un sueño muy profundo se rompe el sincronismo temporoespacial, como que el control lo toma otra parte del cerebro y cuando te despertás hay un desencaje y tenés que volver a ubicarte en el tiempo y el espacio. Perfecto. Y me das pie para, también después abrimos el debate a otras opiniones, por supuesto. Pero me das pie para pensar un tema que, lo digo como un tema de investigación, ¿eh? Tiramos temas, que quiera recoger el asunto. Hay algo muy curioso. Esa parte que vos comentás de los sueños, obviamente es así. Ahora, lo que es muy curioso es cómo uno tiene una sensación de la duración del sueño. Si durmió poco o durmió mucho. Y eso con independencia de que se acuerde haber soñado o no. En otros términos, si uno durmió 9 horas, claro, está bien, hay algunas variables extrañas, porque para ahí uno durmió 9 horas y se despertó varias veces y siguió durmiendo. Pero ¿vieron cuando uno le da corrido? Bueno, cuando uno se despierta, tiene una sensación de que durmió solo 1 hora, o durmió 5, o que durmió mucho o durmió poco. Y es un fenómeno raro, porque ¿quién procesa esa información? Bueno, lo dejo como un tema. Bueno, ¿qué otros comentarios? ¿Se entiende lo que estamos planteando?
lo que quieran. Esto de la irrupción, de la memoria de alguna manera al despertar es un poco el modelo de Atkinson de la irrupción así automática de memoria a largo plazo. Bueno, yo ahí, Marcelo, me permito discrepar con ese modelo, y ahí lo cito a Claudio con lo que dijo al principio. Es que ahí, vos fijate que hay algo muy importante que hace una diferencia. Por eso a mí, en realidad te diría más, a mí me ocurrió pensar en eso, la memoria inmanente consciente, porque no me cerraba, es decir, tomo lo que dijo Claudio y le agrego algo mío, no te quiero hacer decir algo que no dijiste. La dictadura de Miller, de que en la memoria de corto plazo puede haber nada más que 7 ítems, más allá de que el ítem sea un super chunk. Bueno, a mí me parecía que eso era un equívoco, que era un error, que eso era un artefacto. El concepto de artefacto se utiliza para referirse a un fenómeno que está muy determinado por el método. Entonces, el método de medir la memoria o estudiar la memoria a través del desempeño en la evocación, el reconocimiento de la lista de palabras, te lleva, obviamente, a que el almacén de corto plazo tiene una capacidad limitada, y como estamos hablando de palabras, a lo mejor una lista de 20 palabras, el promedio es 7, obviamente no te la vas a acordar todas, y si sos una persona normal, alguna te vas a acordar, y el promedio es 7. Pero no puede haber 15. Bueno, entonces ahí para el modelo de Atkinson y Shiffrin, ese almacén, ese escritorio, tiene una capacidad limitada. O sea, la metáfora del escritorio podría poner 7 libros, pero no puedo poner más. Bueno, sí. Sí. No, yo te acordás que te mencioné el fenómeno del Palacio de la Memoria que utilizan los que son capaces de acordarse un mazo entero de cartas en el orden correcto. Es todo un problema de codificación en realidad. Por eso el tema yo también no estoy de acuerdo con esto del 7 más menos 2, porque me parece que es una arbitrariedad, y de hecho las personas que pueden recordar un mazo entero de cartas en el orden rompen con ese 7 más menos 2, y quedó demostrado de que no son personas que tienen un cerebro distinto al de cualquiera de nosotros, sino que es una habilidad que se puede entrenar. Hay un video en YouTube de un pibe que era periodista, que fue a cubrir la competencia en Estados Unidos de tipos que se acuerdan números telefónicos, enormes series, y él mismo se entrenó y terminó ganando. Es un pibe joven, y que viene el Palacio de la Memoria, consiste en codificar las cartas como personas y ubicarlas en distintos lugares de tu casa, y después ir recorriendo esos lugares y vas decodificando las cartas, y es algo que se puede entrenar, con lo cual, digamos, el tema de los chunks de memoria es muy discutible para mí. Está bien, perfecto. Yo tomo lo que decís, Claudio, pero además, aparte del tema de los chunks, igual ahí, en los casos de los memoristas entrenados siguiendo un método, hay una diferencia con lo de la memoria inmanente consciente, porque ese es un proceso deliberado. Es decir, el que utiliza una regla mnemotécnica implica alta concentración, más allá de cómo, digamos, resuelvo estratégicamente mi problema, mi escenario de asociaciones. Pero yo soy consciente, es decir, le pongo un esfuerzo a eso. En cambio, en el caso de la memoria inmanente consciente, la diferencia que tiene, no es una diferencia, no es mejor ni peor, ¿no? Es una diferencia que es un proceso automático. O sea, no es que, es lo que dije yo la vez pasada, no es que estamos permanentemente tratando de memorizar, es que simplemente tenemos como una especie de mecanismo de autoguardado por el cual la experiencia que vamos viviendo a nivel de síntesis, deformada, fragmentaria, como quieran llamarla, se va guardando y después se vuelve a proyectar. Es como un ciclo de guardado y de proyectado automático. Bueno, esta Federico. Sí, dale.
Alejandro. Alejandro. Creo que vimos el año pasado en alguno de estos cursos, en el curso de memoria, que hay alguno de los modelos, no sé si es Baddeley más reciente, que le agrega, y no sé si tiene que ver un poco con esta memoria inmanente inconsciente, el tema del buffer episódico en la memoria de corto plazo. Como que hay, no, más allá de los más 7, las 3 palabras, como que hay algo almacenado en torno a los episodios en la memoria de corto plazo, que quizás engancha con esto y ese buffer episódico se actualizaría permanentemente con información de la memoria a largo plazo y lo va integrando permanentemente. Creo que estaba discutido, digamos, el agregado de este nuevo componente, pero creo que iba en ese sentido, decir, no, esperá, la memoria de corto plazo tiene algo de retención de episodios, y no es solo muy pocos elementos retenidos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que para mí ese ejemplo de lo que pasa lo que pasó ahí con Baddeley y con ese agregado, ilustra que la psicología cognitiva, como reacción al conductismo, el problema que tuvo en términos de mecanismo sistémico es que pegó un volantazo demasiado abrupto y después tuvo que corregir. Entonces me parece que hay modelos que después no se sostienen y hay que empezar a corregirlos. Me parece que eso es lo mismo que le pasó con la conciencia, que decía, bueno, recuperamos a la mente, pero no recuperamos a la conciencia. Y ahora cada vez es más importante el tema del estudio de la conciencia en la ciencia contemporánea y cada vez los psicólogos cognitivos son menos reticentes a concederle el valor a la conciencia. Igual yo creo que lo que plantea ahí Baddeley es como que va en la línea, pero no va en el concepto. Ahora sí, lo que sí, y esto me ha pasado muchas veces, no sé si es porque uno es un plagiador inconsciente y no se da cuenta, o porque a veces pensás una idea y te enterás que ya la pensaron otros. Sí, el concepto de memoria inmanente consciente tiene muchos, digamos, antecedentes de ideas que fueron parecidas pero no igual. Y lo que sí también quiero mencionar como tema importante, pues en todo caso lo tratamos la semana que viene, es que también existe el concepto de memoria de intermedio, de plazo intermedio, que ese se agregó hace algunos años, y eso tiene que ver con algo que después voy a subir algunos videos de algunas investigaciones que van en la línea de estudiar cuál es el tiempo de consolidación de las memorias. Porque una cosa es que, a ver, vamos a decirlo en estos términos, en la ortodoxia del modelo multialmacén, lo que yo no fijé en la memoria de largo plazo, eso se va a perder. Bueno, ahora, en una conversación, y bueno, yo me puedo acordar lo que hablamos hace una hora. Me voy a acordar, no todo, pero algunas cosas me voy a acordar. Ahora, la semana que viene, no sé si me voy a acordar. Entonces, si yo volviera a ver el video, quizás consolidaría y ahí ya queda. A ver, vamos a decirlo en otros términos. Es como si hubiera otro almacén transitorio o dentro de la memoria de largo plazo, perdón, la mente es asociativa y a veces se te ocurre cualquier asociación. Me vino lo del infierno, el cielo y el limbo. Entonces, si un extremo en la memoria a largo plazo, el otro a la de corto, la de intermedia es como un limbo. Es decir, quedó ahí la información, pero ojo que puede inscribirse, puede consolidarse o puede, si no se hace algo, se va a perder también. Y eso es un tema importante, eso también va en la línea de la inmanente consciente. Bueno, ¿qué otro comentario? Bueno, no me quieren comentar nada. ¿Qué opinan de eso, de mi sentencia arbitraria?
existen dos clases de psicólogos, los que les gustan más los mecanismos y los que les gusta más el significado. Los que son psicólogos, ¿de qué lado están? Bueno, Hola, hola. sí, Felipe. ¿Quién habla? Sí, Felipe. Sí, Felipe. Dale, fíjate, yo creo que también existe una tercera clase de psicólogos y es los que intentan como congeniar estos dos tipos que mencionas, ¿sabes? Es como usar el mecanismo para lograr comprender todo lo que sucede con el comportamiento a partir de la mente humana, ¿sabes? Y creo que es el objetivo. Está bien. Recuerdo mucho en pregrado, un docente que nos decía que la psicología se encargó tanto de estudiar al hombre que se olvidó del mismo hombre, y creo que el objetivo de repensar la profesión es buscar una forma de unir estos aspectos en los que nos hemos enfocado tanto para lograr buscar como un complemento que no deje de lado una parte por enfocarse en otra, ¿sabes? Perfecto, está bien. Gracias por el comentario. Matizamos un poco, ahora seguimos. A mí, Profe, sí, ¿quién? Santiago, yo, dale. sí, respecto de esta posición, de la memoria, de la parte tanto de proceso como del contenido, se me ocurre relacionarlo quizás con esa discusión que hemos tenido en lo que es filosofía de la mente respecto de lo que son los conceptos, de que muchas veces el concepto se piensa desde el lado del concepto como componente semántico o desde la formación, desde el vehículo, digamos, de las representaciones mentales. Me parece medio, me parece que la lección de una postura respecto a la memoria, de un lado del proceso, del lado de la generación del recuerdo con su carga, bueno, emotiva, afectiva, etcétera, me parece medio complicado separarlo. Me parece que es más una construcción teórica para estudiar un fenómeno como un recorte del objeto de estudio, pero que en la realidad no sé si se puede estar de un lado sin considerar el otro. Me parece medio como una necesidad epistemológica para abordar el tema más que como algo, una división real. Ok, está bien. Sí, yo creo que todos los caminos conducen a Roma y dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, y hay veces que hay que enfocarse en el mecanismo y hay veces que hay que enfocarse en el significado y hay que saber surfear y ir para acá o ir para allá. Creo en eso. Bueno, eso no quita que, bueno, a veces después por las coyunturas, por lo que uno hace, está más cerca del mecanismo, está más cerca del significado, o se siente mejor navegando en las aguas de los mecanismos o de los significados. Eso también hay para todos los gustos. Bueno, bien. Vamos a continuar. Ahora comparto pantalla. Pero como nos quedan unos 20 minutos, quisiera más o menos, lo cuento cortito, así lo pasamos rápido. Este tema de la memoria inmanente consciente está para mí muy bien explicado en una película de ficción, ahora les digo cuál es, seguramente la conocen, o vieron el PowerPoint. Pero además lo que es interesante es que cuando se planteó esa película de ficción, yo me acuerdo de tener discusiones con, no sé, ¿lo conocen a Fernando Adrover? Que también es profesor. Bueno, Sí, y Fernando Adrover se enojaba conmigo, bueno, somos amigos, porque me decía, ahora les digo la película, me decía esa película que hace pensar erróneamente cuestiones de las amnesias, y eso es horrible. Bueno, y a mí me parecía que era muy buena para ilustrar un concepto. Bueno, pero más allá de eso, después resulta que en la época que se planteó esa película, no se conocía tan claramente el caso, muy parecido al que se plantea en esa película. Ahora, bueno, mucho misterio, ahora les explico de qué se trata. Voy a hablar de eso y concluimos, y después voy a dejar, si tenemos tiempo, voy a hacer un paneo sobre este problema. El cerebro, en un sentido, a ver, vamos a pensarlo con esta narrativa, lo cual no quiere decir que sea la realidad,
Es una manera de pensar, un abordaje didáctico. Entonces el cerebro resulta que tiene que descomponer el objeto, lo tiene que fragmentar y partir, al mismo tiempo generando la ilusión de que no lo hizo, para que percibamos un todo unitario. Perdón, otra digresión dentro de la digresión. Estamos hablando antropomórficamente. El cerebro simplemente hace lo que hace y punto. No es que nos quiere engañar o no nos quiere engañar o que al cerebro le gusta. Algunos han hecho una crítica diciendo que eso es la falacia meriológica, que es tomar la parte por el todo. En realidad dice el que percibe es uno, que es la persona, ¿no? El cerebro hace lo que hace y la persona percibe. El cerebro no tiene ninguna intencionalidad, porque no es un sujeto intencional, es un mecanismo o una serie de mecanismos. Bueno, aclarado ese punto, juguemos con la metáfora de que el cerebro nos engaña. Bueno, entonces tuvo que fragmentar y nos tuvo que crear la ilusión que no fragmentó, pero en realidad fragmentó, y cuando fragmentó guardó por acá, guardó por allá, distribuyó, y entonces en realidad lo que nosotros vimos como un todo integrado, lo guardó tal como lo procesó, un aspecto en una parte, otro en el otro, y es como está distribuida la representación en múltiples lugares del cerebro. Bueno. Hay una teoría, que es la teoría del hipocampo. Bueno, después vamos al problema de la recuperación. Ahora, el problema de la recuperación es que el cerebro, cuando yo me acuerdo, ahí evoco, o cuando reconozco, cuando veo de nuevo a esa flor, me tiene que volver a juntar las piezas que las guardó separadas. Entonces la teoría lo que dice es que el hipocampo es el ensamblador de partes que están diseminadas por la geografía del cerebro. Y que esto sí, en términos de, bueno, por ahí Claudio lo debe conocer mejor, en términos de cómo se guardan las memorias digamos, en el hardware, en el disco rígido. Y que cuando se defragmenta el disco rígido, y que cuando se borra, y que una parte está por acá, otra por allá. Bueno, no soy muy entendido en eso, pero más o menos hay algo de eso. Bueno, ahora, eso choca, esta teoría choca con una teoría muy moderna de un argentino, y ahora vamos a hacer les voy a dar la referencia para que vean el video, si es que no lo vieron, que pretende haber descubierto, digo pretende, no es que estoy discutiendo con él, pero pretende haber descubierto neuronas especializadas en un concepto. Y entonces en el 2015 apareció que él, a través de una investigación muy interesante, descubrió que existía en una persona la neurona Jennifer Aniston. ¿Qué quiere decir? Que le mostraba a esa persona un set de fotos, y una de esas fotos era Jennifer Aniston, y la neurona, que hasta ese momento no hacía nada, empezó a reaccionar. Y no solamente reaccionaba a esa foto, sino a otra foto de Jennifer Aniston. Y no solamente a esa otra foto, sino al nombre. Y es como que parecía que conocía el concepto. Y entonces dice que lo aplicó con otras personas, con otras ideas. Estaba la neurona Maradona. Trabajó acá con la doctora Silvia Cochen, que es una fue profesora mía en la facultad. Bueno, entonces quiero decir, tenemos entonces dos versiones acá. La versión que existe, pero fíjense qué locura en un sentido, ¿no? Y no, yo nunca vi que se planteara este debate, pero tenemos la teoría de que el cerebro descompuso en 1000 pedazos y después el hipocampo ensambla y te lo vuelve a juntar, pero también tenemos la teoría de que hay una neurona, porque además no es que son muchas neuronas, que hay una neurona especializada en un concepto. Pero lo pasamos y después lo discutimos en los últimos momentos que nos quedan, a ver si puedo recuperar. Acá está. Bueno, vamos a pasar rápido esto entonces. Y
Y bueno, y la idea es que vean esos videos que yo los subí. Bueno, para finalizar el tema de la memoria inmanente consciente, en como explicación, esto es lo que yo expliqué la vez pasada, entonces tenemos del ALP, tenemos el mecanismo de proyección, que es el que en momento, lo que yo dije, esto tiene que estar en on. Si cuando esto se corta, lo que dice acá proyección, está en off, estoy confundido y no sé dónde estoy. Y además, bueno, nunca es que está en un off total, porque si estuviera en un off total, estoy totalmente hasta despersonalizado. Bueno, pero en la conciencia vigil ordinaria decimos que existe digamos, este proceso de proyección. Y existe la retroproyección, que es el mecanismo de autoguardado. Bueno, es una porción de memoria a largo plazo proyectada a modo de background sobre la conciencia, donde se despliega de modo periférico alrededor de la conciencia focal y desde donde vuelve a retroproyectarse sobre el almacén de largo plazo de modo indefinido a través del tiempo. Bueno, esto no lo voy a pasar, lo del tiempo subjetivo, memoria inmanente consciente de identidad personal, es la condición de posibilidad del sentimiento de identidad personal. La identidad personal es, por definición, la sensación de ser uno mismo, a pesar de las diversas variaciones. La sensación de identidad representa una especie de puente que permite conectar las sucesivas variables y experiencias bajo el denominador común de la mismidad. Y bueno, la tesis es que la memoria inmanente consciente es el mecanismo funcional que lo hace posible. Bueno, la película es esta, probablemente ustedes la vieron, una comedia romántica que se llama Como si fuera la primera vez. Bueno, la chica que es la personaje principal de la historia, que se llama Lucy, tiene un accidente y bueno, a partir del día del accidente, en realidad esa licencia del guionista, ella tendría una amnesia anterógrada, por lo tanto no puede fijar nuevas memorias en la memoria a largo plazo. Ahí yo les pasé un video del caso Jeremy, es o bueno, los que vieron la película Memento, la amnesia anterógrada es cuando no puedo fijar nuevas memorias. Es decir, mi memoria a largo plazo está clausurada, cerrada la memoria a largo plazo, estoy condenado a vivir en un eterno presente. Hay un video, después lo voy a subir, que es el hombre que vive en los últimos 7 segundos, que es un nombre, digamos, medio sensacionalista para referirse a esta sensación. Ahora, la trampa de la película es que Lucy, bueno, si no, no habría película, encima es una comedia romántica, puede fijar memorias de largo plazo, pero durante el día. Entonces ella conoce a este muchacho, que se enamoran, se tienen buen feeling y bueno, y como si fuera la primera vez es que este pibe, bueno, perdón, tiene fija memoria durante el día, pero al otro día cuando se despierta, todo lo que pasó el día anterior se le borró. O sea que ella quedó fijada a el día del accidente. Su memoria inmanente consciente es la del día del accidente. No hay más. Bueno. Entonces, bueno, acá no vamos a contar la película, algunos la vieron, igual acá está sintetizada. Bueno, por lo menos es una comedia romántica, pero hay algo interesante, que en un momento ensayan 2 métodos para resolver el problema. Un método es que ella escribe un diario, entonces cuando se levanta, lee el diario y sabe, ¿qué es lo que tiene que saber? Lo que le pasó y que él es su novio y que está en pareja y que se aman y bla, bla, bla. Bueno. Después no les va al diario, no me acuerdo por qué, y la otra solución es un video que está acá, que se llama Good Morning Lucy. Por supuesto, yo cuando explico esto digo, por supuesto es una comedia romántica, pero si no fuera una comedia romántica, es una tragedia. Entonces imagínense, tengo 50 años y mi memoria llegó hasta los 30 y no fijé más memoria. Entonces me levanto teniendo 50 años y creo que tengo 30. Y en el interín, en la película, lo que le pasó es que se casó, tuvo hijos, y bueno, y que como es una comedia romántica, qué lindo, se despierta y aparece su marido en el video que le dice, buen día, Lucy, qué buena onda, pero mirá la que te voy a contar ahora. Resulta que tuviste un accidente, vos pensás que tenés... Por supuesto no se lo dice eso, pero eso es una tragedia. Bueno, entonces,
en la metáfora, ahora pasamos a un caso real, en la metáfora de la película, el video es una memoria inmanente consciente artificial correspondiente a todo el tramo desde el accidente hasta el momento presente en el que no pudo Lucy fijar nuevas memorias. Entonces no es un problema de que en su biblioteca le faltan todos esos libros, porque bueno, de última, faltan esos libros, pero ¿qué me importa? No, el problema es que le faltan en los libros, pero le faltan en el aquí y ahora, digamos, la proyección del significado de los libros que le faltan. Bueno, acá después les voy a poner el link al video, el caso de Nikki Pegram. Padece de amnesia anterógrafo, entonces no puede fijar nuevas memorias permanentes en su almacén de largo plazo. Pero lo singular del caso es la persistencia relativa de las memorias diarias que Nikki puede generar, que pueden durar hasta 15 horas antes de fumarse. Entonces acá, yo ya después nunca lo vi a Drover, lo veo, pero nunca le dije, nunca le recordé esta charla. Mirá, no estaba tan mal, a Lucy le duraba 24. Bueno, este caso pone en discusión que además de la memoria permanente, solo exista la de corto plazo, que dura 18 segundos. En efecto, el caso abona la idea de la existencia de una memoria intermedia entre la de largo y corto plazo. Por último, el caso de Nikki se asemeja mucho a la historia ficcional. Bueno, esto lo agregué yo, ¿no? Entonces, ella anota en una libreta azul, en su portada dice, diario de pérdida de memoria, lee tan pronto como teléfono. Fíjense que acá la ficción se anticipó a un caso real. Según su pareja, Nikki lo lee de forma íntegra cada mañana antes de iniciar el día. Y sorprende a diario, aprendiendo que hace 11 meses tuvo un accidente. Bueno, hay otro caso. El extraño caso de la mujer que se despertó creciéndose 17 años más joven. Naomi Jacobs, una británica de 32 años, sufrió amnesia disociativa y se levantó pensando que tenía 15 años. Hay un caso acá en Argentina, y después les voy a dar la referencia, porque a partir de, es un caso de una mujer también, que estuvo varios años hasta que al final recuperó. A partir de ese caso se creó un grupo en Facebook de la gente que le pasó algo parecido. Bueno, como ya estamos sobre la hora, les pido que podríamos verlo acá, pero no sé si se va a ver bien. Bueno, vean este video, El hipocampo y la memoria, en donde es una entrevista que hace Eduardo Punset. Eduardo Punset es un divulgador de la ciencia que tiene muchos videos muy interesantes de entrevistas con, bueno, estudiosos de la neurociencia, le apasiona el tema de la neurociencia, y entrevista a Schachter. Schachter es uno de los más importantes investigadores en psicología cognitiva de la memoria. Y mientras está conversando con Schachter, que va en la línea, van a ver, esta es la línea de que la memoria guarda fragmentado y aparece el hipocampo como un ensamblador. Bueno, después, en relación a los temas de estrés postraumático, vean este video, se pueden manipular los recuerdos, que es muy interesante, de un video de un caso de comportamiento experimental animal, un experimento con ratas, en donde trabajaron a nivel del momento de consolidación de las memorias, interfiriéndolo, entonces manipularon el recuerdo. Bueno, véanlo, no les cuento el final, véanlo, lo vemos la semana que viene. Bueno, bien, y después, lo último que les pido que vean, acá está el video de la conferencia. Rodrigo Quián se llama, el investigador argentino que descubrió este este mecanismo de que hay una neurona que es capaz de codificar un concepto. Justamente acá empieza diciendo, realizo grabaciones de neuronas individuales de seres humanos. Bueno, es muy interesante lo que plantea, entonces ya, a ver, vamos a dejar de compartir la pantalla. Yo lo que les diría es que
como tarea para el hogar, yo voy a subir más información, sigamos conversando, pero me gustaría que vean este problema. Y después voy a subir más información. El problema es que la neurociencia de la memoria tiene, a partir de esta investigación sobre la neurona hiperespecializada, tiene un problema respecto de cómo es la naturaleza del guardado de la información. Si la naturaleza del guardado de la información es unineuronal, y entonces hay un concepto, pero fíjense, si es unineuronal, el concepto es multidimensional, lo de que decía Avicena, de lo del sentido común. Cualquier concepto es multidimensional, pero tengo algo multidimensional que se guarda en una sola, porque además, y aparte, fíjense cómo explica cómo es la técnica, porque no es que es una ocurrencia que más o menos le parece. No, es más le preguntan, ¿pero qué es un sistema neuronal? Lo de la neurona de Jennifer Aniston. No, es una sola. Entonces tenemos el conflicto entre la teoría que dice que el guardado es lo multidimensional del concepto, está distribuido en distintos sistemas cerebrales, versus la teoría de este argentino que dice el concepto multidimensional, pero está guardado en algo unidimensional. Y eso es muy raro y es un tema que me parece que amerita alguna solución, de las cuales algunas pistas les voy a contar la semana que viene. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, me parece interesante una paciente que tuve que tuvo una infección en el cerebro, una encefalitis límbica se llama, que le afecta la infección, justamente el área del hipocampo. La chica tenía esto que se llama amnesia anterógrada, pero en particular, o sea, tenía más dificultad para lo que sería o sea, las palabras y no los números. O sea, por ejemplo, ella se había mudado y no podía recordar el nombre de la calle, pero sí el número de la calle. Me llamó la atención a colación de esto de la fragmentación de la memoria, ¿no? Bueno, justamente eso está muy bien lo que vos decís, porque yo la verdad que no sé por qué esta teoría de la neurona única, es decir, si esa teoría es verdadera o es válida o está confirmada, eso es una revolución en la neurociencia. Y sin embargo, es como que quedó como una curiosidad, inclusive fue muy tratado por la prensa y como una cosa así como la neurona de Jennifer Aniston. Bueno. Pero bueno, yo no lo conozco, es un investigador joven, y a mí lo que me parece, me gustaría contactarlo y preguntarle por qué, siendo tan extraordinarias las implicancias, no tuvo más, es como que quedó ahí, como una teoría que no es el estándar de la neurociencia, porque todavía se sigue hablando de esto de los almacenamientos múltiples, que me parece que es compatible en relación a lo que mencionaba Marcelo, me parece que es compatible con la idea de que, bueno, a veces en la clínica neurológica vemos más la idea de que lo que está fragmentado es un aspecto, pero no el todo. Es muy raro, porque de acuerdo a esta teoría, fíjate con lo que vos decís, si yo me acuerdo en mi casa, como esas casas de barrios o de lugares de veraneo, que tienen en una dirección un número y un nombre, no sé, la armonía, qué sé yo. Y de acuerdo a la teoría de que es un concepto, si no tengo el concepto, no me acordaría ninguno de los aspectos. Ahora, ¿cómo es que me puedo acordar de algunos aspectos del concepto, pero no del otro? Es raro eso, pero bueno. Después yo les voy a decir con más detalle, con un nivel de detalle, qué es lo que pienso, pero no, tampoco estoy seguro, ¿no? Sí. Tal vez ocurren las dos cosas, ¿no? Sí, puede ser, pero
Vos fijate, porque atiendan cuando ven, bueno, después les voy a pasar el paper también, porque bueno, a veces hay que ir a la fuente. Él es muy taxativo en esto. Él dice, reacciona a la fotografía, reacciona al nombre, aparte reacciona a la foto. Esto es lo más increíble, porque reacciona a distintos tipos de fotografía. Ahora, también es raro esto, porque se supone que esa paciente, bueno, una paciente, no era un sujeto experimental, era una paciente, no me acuerdo qué patología había tenido. Bueno, no importa, por ahí sí importa, pero a los efectos prácticos no importa. Lo que quiero decir es que ella en realidad tenía el concepto de Jennifer Aniston antes, dicho de otra manera. Lo que es raro de ese caso es que él dice que había una neurona que estaba dormida, que no tenía ninguna función, ¿no? Literalmente, estaba dormida. Bueno, cuando le mostró la foto de Jennifer Aniston, entonces reaccionó a esa foto, y después cada vez que le hablaba o que le mostraba cualquier foto de Jennifer Aniston, respondía. Es como se activaba ante la, digamos, la palabra, una foto de frente, de espalda, vestida de una manera o de otra. Pero lo que no está diciendo es que esa neurona no es que esa persona no la conocía, y entonces se la presentó, y entonces se activó y quedó codificada ahí. Entonces ahí hay algo que habría que revisar, porque estamos hablando de que esa persona ya tenía una representación de Jennifer Aniston, que andás a ver dónde estaba, pero ahí no estaba, porque él dice que esa neurona estaba dormida. Y entonces en algún momento esa neurona, fíjense qué interesante es esto, yo ahí completaría esta idea. En ese momento, esa neurona es como que captura toda la información distribuida en el sistema sobre ese concepto. Y ahora ahí ya es distinto. No sé si se entiende la idea, Pero, lo explico después. Federico, Sí. no leí ni el paper, ni recuerdo el caso en los medios, pero no. Lo que no llego a entender, que debe ser algo bastante obvio, a ver, ese mismo experimento con Jennifer Aniston lo podemos hacer con cualquier persona, cualquier concepto, y debería repetirse. Entonces, Sí, pruebo con la él dice que foto lo de... hizo, ¿eh? Él dice que lo hizo. Lo O hizo sea con que, otras personas y con conceptos. o sea que si yo muestro una mesa, es una sola neurona que se activa. Si Pero muestro un perro, además, si muestro, si hablo de un concepto, siempre es una sola neurona, digamos. Y sí, bueno, ahí donde hay algo que me parece que hay que darle una vuelta de tuerca por lo siguiente. Porque él lo que dice es que es como que expone algo que sería un ejemplo del concepto, y entonces él está observando una serie de neuronas, algunas de las cuales tienen actividad y otras no, y las que no tienen actividad, él llama neuronas dormidas. Y entonces ve que cuando expone el concepto, no sé por qué, perdón, un dato que no es menor, todo es en el hipocampo. Es decir, son todas neuronas hipocampales. Bueno, entonces, en un momento hay una que reacciona al concepto. Es como si dijera, bueno, esta reacciona al concepto. Ahora, en realidad su descubrimiento es que una vez que reacciona al concepto, esa neurona siempre vuelve a reaccionar al concepto. Lo que no dice, parece decir, pero no lo dice, y no es un tema menor, es que el concepto ya es conocido por la persona. Ahora, si el concepto es conocido por la persona y no está en esa neurona, es que está en algún otro lugar. Y entonces ahí lo que creo que es... ¿Podría ser que esa memoria semántica, o sea, del concepto, o sea, que también refleje desde la memoria semántica haya una proyección hacia el hipocampo para recuperar ese concepto entero? Sí, claro, claro. Yo creo que ahí me parece, está muy bien lo que decís, coincido. En términos de las analogías que hacemos cruces internamente. Me hace acordar a lo de Cristóbal Colón, que pensaba que descubrió que estaba yendo a las Indias y se encontró con América. A mí me parece que el descubrimiento es muy interesante,
pero descubrió algo distinto a lo que parece o él dice haber descubierto. ¿Por qué? Porque me parece que lo que descubrió es la capacidad que tiene una neurona que no está conectada a un concepto de conectarse a ese concepto y entonces después reaccionar ante diferentes apariciones o manifestaciones del mismo. Sería como que el hipocampo integra todas esas atributos que tiene ese concepto, independientemente de la modalidad de input, si ya sea por el nombre, por la foto, por la escritura. O sea, siempre termina activando el hipocampo ese concepto, más allá de otras áreas cerebrales que se activen, esa es la que más se activa, sería después al final, para tener el concepto de esa persona o de ese objeto o de lo que sea. Claro, pero exacto, pero vuelvo a, digamos, a marcar esto. No es que la persona no conocía a Jennifer Aniston, y si la conocía es que ya tenía almacenado en su memoria una representación de Jennifer Aniston. Ahora, el punto de lo que él descubrió es que donde no estaba es en esa neurona, y cuando expone, él descubre que ese concepto, que no sé dónde estaría almacenado, acá tenemos la teoría clásica, que está almacenado, porque, perdón, está bien lo que decís, Erika, la teoría clásica lo que dice es que el hipocampo es un memorizador temporal, pero que cuando consolida manda a corteza. Entonces, sería como el procesador límbico, es decir, está límbico, además encima está en el cerebro que se llama límbico, ¿no? Pero quiero decir, lo guarda en una memoria transitoria, pero después cuando consolida eso va a corteza. Entonces lo que descubrió este investigador argentino es que lo que está almacenado en corteza puede activar una neurona en el hipocampo que nunca estuvo vinculada con eso y ser como el portavoz. A partir de ahora, la neurona es raro, no deja de ser raro, pero bueno, más o menos sería así. Bueno, ¿qué más? Yo no quiero abusar yo me quedo. Federico, sí. ¿Cómo te va? Yo soy Jorge, ¿cómo andás? Jorge, sí. Yo tengo una idea al respecto, yo leí el artículo. A mí lo que me parece es que cuando vos generás memoria, debe ser que cada una entra por su lado, o sea, lo que es verbal entra por un lado, lo que es imagen entra por otro, y se almacena en lo que es la memoria de largo plazo, cada uno en su lugar, o sea, en distintas neuronas. Ahora es probable, y haciendo un paralelismo con lo que es la parte de informática, que cuando vos recuperás haya algo como si fuera una tabla intermedia, como si fuera una tabla de índices, que integre todo eso y convierta todo lo que son las partes que están separadas en la memoria de largo plazo en lo que sería el concepto. Entonces, cuando vos lo vas a recuperar de nuevo, ya hay una neurona especializada que capta ese concepto y lo integra. Entonces, lo que él capaz vio, me da la impresión, a mí me pareció muy interesante, lo que él capaz vio es la neurona que es la integradora, que está en una tabla intermedia entre lo que es la memoria de largo plazo, y si querés sería como si fuera el disco duro, o en lo que es informática, y la neurona que está en el hipocampo que integra todo eso y se activa. Y que estaría bien, porque es más eficiente. O sea, vos ya sabés que ante tal estímulo de concepto, tenés una neurona especializada que va captando de cada lugarcito en el disco duro, lo que es la parte verbal, o lo que es la parte lingüística, lo que es la parte de imágenes, tiempo, etcétera, lo va captando y ya lo especializó y reacciona en forma rápida. Podría compatibilizarse las dos, la teoría que es la que vos decís clásica y este concepto que trajo este investigador. No sería malo, además sería eficiente, porque que esté todo separado es bastante ineficiente, ¿no? Sí, está muy bien. A mí me parece que es una línea promisoria
Y además va en la línea de lo que hablamos la semana pasada, de la crítica, a tomar críticamente la metáfora de la biblioteca y el escritorio, porque la metáfora de la biblioteca y el escritorio, cuando yo saco, cuando traigo a la memoria de corto plazo en una representación, la saqué de la biblioteca. Entonces no están los dos lugares al mismo tiempo. Si está en el escritorio, entonces es como, cuando la recreo, es como dejó de existir, es raro eso. Entonces a mí eso me parece interesante lo que vos decís, porque va en la línea de que efectivamente podría haber, digamos, los trazos del concepto distribuidos en el origen, tal como fueron guardados en el origen, pero una nueva aparición del objeto dar lugar a una nueva memoria, y que además lo que es interesante, que desde ahí, porque, y esto tiene que ver con el video ese que dice, que trata sobre si pueden distorsionarse los recuerdos o crearse recuerdos artificiales. Y también explicaría el tema de que en cada rememoración, de alguna manera cambiamos la fuente del recuerdo. Podría ser que esa, digamos, neurona que descubrió este científico, y ahora es la punta del iceberg, en virtud de lo que se muestre, como un ejemplo, no sé, ahora lo que te conté es que, no sé, tuvo un problema, me hace acordar a lo de Winona Ryder, que era una actriz muy prestigiosa, hasta que un día cayó en desgracia porque era cleptómana y la agarraron robando en un supermercado. Entonces, bueno, supongo que a muchos se les habrá caído la imagen. Entonces, bueno, desde esa perspectiva ahí tenemos la idea, tenemos el concepto de la resignificación. Entonces, bueno, ahora la imagen que tenía, como ingresó una información nueva, ahora cambió. Y tal vez haya memorias intermedias que vinculen el pasado con el presente, pero que sean sensibles al presente y modifiquen los recuerdos del pasado. Bueno, estamos pensando teoría en tiempo real, ¿eh? Esto no estaba en los planes, pero es bienvenido. Así que yo les diría que... Y para la sí. perdón, para la prosopagnosia, ¿no puede ser también uno de las explicaciones, más allá de la lesión, pero a veces cuando un paciente no reconoce a su hijo, no voy a un personaje famoso, sino al mismo hijo con el paso del tiempo, también puede ser porque no puede ubicar en el tiempo esos recuerdos? Y por eso no lo reconoce, el del paso del tiempo en esa, o sea... A ver, espera, ¿estamos demencia hablando de la semántica. prosopagnosia en general o...? Sí. Bueno. Por ejemplo, un paciente con demencia semántica que también puede tener, o sea, se asocia también a la prosopagnosia y que no reconoce a su hijo y no puede reconocer en una foto de años anteriores y en una foto actual. También puede ser porque se haya quedado fijo el tiempo en ese recuerdo y no en ese paso del tiempo. Sí, bueno, bueno, pero está muy bien, me parece buenísima la pregunta. El tema de la prosopagnosia... ¿No puede reactualizar? O sea, ¿no puede reactualizar ese conocimiento? Claro, bueno, ahí lo que es interesante, porque fíjate todo lo que uno tendría que suponer ahí, que me parece muy bien, que pensemos experimentos imaginarios, que yo le decía, es una manera de pensar, también de investigar, ¿no? Bueno, tenemos ahí una interferencia. Bueno, entonces, acá lo que cabría plantear es lo siguiente: si las memorias durante un periodo de tiempo, o a lo mejor de un periodo de tiempo donde el sistema neuronal estaba sano o funcionaba óptimamente, no tienen un mayor nivel de estabilidad que las que se conforman a partir de un determinado momento, porque eso sí es un hecho de las amnesias muy interesantes, que es por qué se conservan mejor recuerdos más antiguos. Uno puede decir, bueno, está bien, no puede fijar nuevas memorias, amnesia anterograda, ahí se entiende. Ahora, lo que no se entiende es que se acuerde más lo que pasó hace 20 años que lo que pasó hace 5 años,
cuando hace 5 años estaba normal. Eso también es muy interesante. Entonces yo creo que ahí uno podría postular la idea de que inclusive tiene que ver con el tema de la memoria inmanente consciente. No quiero volver a ponerle digamos, la presentación, pero recordemos que hay como una especie de conexión desde el largo plazo hasta el corto plazo. Entonces ahí uno podría pensar que ese loop del largo plazo al corto plazo que va haciendo la proyección, quizás también pueda debilitarse, así como se debilitan en la teoría del desuso, en la medida en que uno no restablece las conexiones rememorando, se pierde digamos, la memoria, tienden a perderse o a degradarse o pierden fuerza. También podría ser que en un determinado momento lo que está debilitado es el lazo. Entonces, si está debilitado el lazo, es que no, esas memorias, a partir de que se empieza a deteriorar el sistema, a pesar de que siguen funcionando, o sea, no es que de un día para el otro la persona no conoce a su hijo. No, por ahí pasan 3 años, lo sigue conociendo. Ahora después, cuando ya está todo el sistema deteriorado, ahí sí, lo conoce, pero hasta la foto de hace 3 años. Lo que pasó en el primer año, después que empezó a tener problemas, como no se consolidó tanto, entonces desapareció antes. Que de nuevo nos lleva al problema de este proceso. O sea, ¿por qué se degrada el recuerdo? Uno podría decir, el recuerdo se degrada porque bueno, hay problema de interferencia, o el recuerdo en realidad se degrada por falta de uso y por falta de conexiones que lo refuercen. Entonces, bueno, o se degrada por interferencia, que ingresan nuevas memorias, o se degrada porque pierde valor de conectividad. Entonces, a lo mejor el problema de la falta de memoria tiene que ver con eso. Y el problema de esos casos raros en donde me acuerdo perfecto hasta hace 5 años y después no me acuerdo más, pero ¿cómo no te acordás más si no es que de un día para el otro fue? Podría ser explicado por la falta de reforzamiento o de los reforzamientos, digamos, más débiles o falta de consolidaciones, porque así termino la idea. El proceso de consolidación parece que se piensa como que es una vez y para siempre, como que hay un momento de fijar y hay un momento de consolidar, y después no hay más nada. Y a lo mejor el proceso de consolidación es algo que se sigue dando a lo largo del tiempo. No sé, estoy pensando en voz alta. Pero me haces pensar y eso está Sí, bueno. yo también pienso eso, como que esa representación semántica se va cargando de información y hay un determinado momento donde no puede seguir actualizando información, entonces por eso queda fijo en un momento y no puede después cargar de toda esa información que siguió con el paso del tiempo en ese reconocimiento de la persona, y por eso, por ende, esa representación se degradó en el mismo momento que empezó a degradarse esa codificación que iba sumándole el paso del tiempo a eso, ¿no? Está Para claro, mí, me parece a muy veces que claro. pasaría como algo así. Tenelo en cuenta como un posible trabajo. Me gustaría conocer tus avances sobre ese tema. Bueno, escúchenme, yo por mí me quedo, no tengo problema, no quiero abusar del tiempo de ustedes, esto igual lo grabamos. Si quieren seguir charlando, seguimos charlando, si no, finalizamos, como ustedes quieran. Si alguien tiene... Bueno, está bien, ahí me dicen que cortemos. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces estén atentos. Hoy voy a ver si les respondo algunas preguntas. Voy a subir el PowerPoint que pasé y vean esos 2 videos, el de la neurona de Jennifer Aniston y el de el hipocampo como el gran ensamblador, y nos vemos la semana que viene, ¿ok? ¿A qué hora es la semana que viene? ¿A las 9 también? Sí, hacemos a las 9 y hacemos por Zoom, porque nos permite trabajar con pantallas y inclusive mejor. ¿Está bien? Mucho mejor. Es mucho mejor, Gracias. más interactivo. Bueno, nos vemos. Sí, Chao. genial. Cuídense. Chao, Nos chao. vemos. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao, chao.